Bienvenidas y bienvenidos al canal de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Y espero que tengáis ganas de viajar en el tiempo, porque yo la tengo. Hoy hablamos de los principados rusos, El surgimiento del Principado de Kiev y otros principados rusos fue el resultado de varios elementos. Por un lado, la influencia varega o sueca proporcionó una estructura política al elemento eslavo, fusionándose con él. Además, las influencias bizantinas, principalmente a través de la religión, llevaron al principado hacia la órbita ortodoxa. La conversión del príncipe Vladimiro de Kiev, considerado el verdadero fundador del estado de Kiev, quien estaba casado con la princesa Ana, hermano del emperador Basilio II, fue un evento significativo en este proceso. Pero no puedo empezar por aquí. Debo hablar primero de quién son los varegos y también del pueblo eslavo, porque si no, no estaría contando la historia correctamente. La migración de los eslavos durante el siglo V comenzó en los Cárpatos, donde ocuparon las tierras dejadas por los germanos. Las primeras referencias sobre ellos provienen de Procopio de Cesarea, pero fue el cronista checo Kosma quien nos transmitió las primeras leyendas fundacionales. Según este hombre, fue un líder llamado Sek quien condujo a las tribus hacia el oeste, estableciéndose en las llanuras del Elba, en la Bohemia central. Y cuando los lombardos abandonaron el centro de Europa para invadir Italia, los eslavos avanzaron a lo largo del valle del Danubio, y a principios del siglo VII llegaron a la frontera de las coaliciones tribales que incluían jutos, sajones, turingios y bávaros. Y desde el siglo VII en adelante, grupos de eslavos provenientes de las regiones del Vístula y Polonia migraron y establecieron asentamientos en los territorios a lo largo de los valles del Volga y Dnieper, así como en las estepas que se extendían hasta las orillas del Mar Negro. Estos grupos fueron conocidos como vénetos o vendos por sus vecinos bizantinos. Estos eslavos traían consigo técnicas agrícolas avanzadas. Entre sus cultivos, el trigo, que se convirtió en la base de su sustento, así como prácticas ganaderas y de explotación forestal. Además, aprovecharon los recursos acuáticos de la región, practicando la pesca en lagos y ríos. Su estilo de vida predominante se caracterizaba por la construcción de hábitats de maderas en terrenos elevados, siguiendo un patrón muy similar a los castros ibéricos. Podéis consultar que era un castro ibérico, con hogares que carecían de chimenea. Estos pueblos practicaban una religión pagana que rinde culto a las fuerzas naturales y a sus antepasados, con influencias tanto germánicas como iranias. Su sistema religioso se comprende bastante bien gracias al dicho eslovo sobre los ídolos, atribuido a Daniel alrededor del año 1115. En su panteón de dioses destacan figuras como Dagbog, el dios del sol, Svarog, el señor del fuego, Stribog, el divino del viento, y Perún, dios de la tormenta y posteriormente deidad guerrera de las drusinas. Además veneraban los bosques y ríos, habitados por náyades y sirenas, así como a los vampiros. Los lugares de adoración de estas tribus consistían en espacios al aire libre,
formando círculos con pequeños santuarios dispersos donde veneraban a los dioses locales. En el centro se erigía el santuario principal, donde una llama eterna ardía en honor al dios común. Estas tribus compartían fronteras al norte con los fineses y al sur con los polanos y jázaros. Mantenían un próspero comercio con ellos, especialmente de pieles y miel a cambio de monedas de plata. Poseían una rica tradición oral de cantos épicos, conocida en eslavo como pesma, y entre los rusos como vilines, que transmitían las hazañas y victorias de sus ancestros. En el siglo VIII, los suecos o varegos comenzaron a expandirse en la región, estableciéndose a lo largo del eje Ladoga-Volga para controlar el comercio de monedas de plata proveniente de los intercambios con el mundo islámico. Los mercaderes varegos hacían su aparición en importantes puntos comerciales como Timedevo, Volga, cerca de Yaroslav, y Gnezdovo, Dnieper, cerca de Smolensk, donde ya comerciaban con los mercaderes bizantinos y musulmanes. Y de este modo surgió lo que se conoce como la ruta de los varegos a los griegos, descrita por el emperador Constantino VII por Filogéneta, que se extendía desde el mar Báltico hasta el lago Ladoga, a través del río Volgov, y desde allí por el Dnieper hasta el Mar Negro, donde se llegaba a Constantinopla. Las naves escandinavas transportaban una variedad de bienes, como esclavos, pieles, seda y miel, que eran comercializados en los mercados de Constantinopla y Bagdad. Los conflictos entre las tribus eslavas que se habían resistido a pagar tributo a los varegos, según un cronista de Novgorod, llegaron a una alianza entre estos dos grupos y al ascenso al poder del legendario Rurik, fundador del principado que se establecería en Novgorod, y desde allí enviaría a sus boyardos, la élite militar, a Kiev. En realidad, los varegos se establecieron en los asentamientos comerciales a lo largo de los ríos, encargándose de la defensa contra los pueblos de las estepas y protegiendo las rutas fluviales a cambio de pagos, además de participar activamente en el comercio. Los príncipes eslavos sometidos exigían tributo que eran recolectados en especies por el propio príncipe y su séquito durante un viaje de recaudación y reconocimiento de la sumisión de sus súbditos. Este viaje era realizado en otoño después de la cosecha. La unificación territorial se logró al otorgar el gobierno de las ciudades a familiares o miembros de la drucina del príncipe para mantener la paz. Las comitivas armadas del príncipe, que eran varegos hasta el siglo VIII y luego rusos, constituían la columna vertebral del ejército y garantizaban la seguridad del príncipe. En el año 860 los varegos, que realizaban incursiones en la región del Mar Negro, sitiaron Constantinopla por primera vez mientras el emperador Miguel III estaba en campaña y el patriarca Fosio lideraba la defensa de la ciudad. A partir del año 882, Oleg eliminó a los boyardos y gobernó en Kiev, junto con el hijo menor de Rurik, Igor. Las expediciones contra Constantinopla continuaron hasta que se alcanzó un tratado de paz y comercio en el año 911, que luego se renovaría cada 30 años, y generalmente tras una demostración de fuerza militar.
El término varego proviene del noruego varing. Y ahora hablamos de los varegos. Estos suecos. El término varego proviene del noruego varing y se refiere tanto a los mercaderes como a los guerreros itinerantes. A partir del siglo IX, las fuentes rusas también los llaman así. Sin embargo, la expansión de los suecos o varegos, que tenía un carácter más comercial que guerrero, está menos documentada y es objeto de controversia entre los historiadores rusos. A finales del siglo VIII, los suecos tenían establecimientos comerciales en los lagos Ladoga e Ilmen. Su principal centro comercial se encontraba en Novgorod, la nueva ciudad, que significa el Novgorod, significa la nueva ciudad, desde donde expandieron sus actividades a Smolensk y Yaroslav. En el año 860, el renombrado varego Rurik, y Rurik significa Rodrigo, sí señoras y señores, fue invitado por los habitantes de Novgorod y fundó la primera dinastía de príncipes rusos, de la cual surgirían posteriormente los zares. Aunque esta etimología no es aceptada por los historiadores rusos, y este acontecimiento marcó el inicio de Rusia. La ruta varega conectaba el lago Ladoga y el golfo de Riga con los mares Negro y Caspio, a través de los grandes ríos Dvina, Dnieper, Don y Volga. Sus destinos principales eran Constantinopla y Bagdad, donde llevaban ámbar, pieles y esclavos a cambio de monedas de oro y plata, que se han encontrado en abundancia en excavaciones arqueológicas. Las primeras menciones de estos comerciales varegos en Constantinopla datan de la época del emperador Teófilo, allá por los años 829 al 842. La valentía y habilidades de los soldados varegos llevaron a los emperadores bizantinos a reclutarlos, formando una destacada compañía dentro del ejército imperial. Basilio II y Miguel IV los emplearon en sus campañas militares contra los lombardos del sur de Italia y los musulmanes de Sicilia, respectivamente, contra los musulmanes de Sicilia en el año 1038. La mezcla entre los varegos y los eslavos que se encontraron en las tierras que recorrieron llevó a la formación de los primeros estados rusos, de los cuales tenemos registros a mediados del siglo IX. Inicialmente surgieron como ciudades-estados, con un gobierno casi republicano, y esto lo entrecomillamos, dirigidas por una asamblea popular llamada Bekche. Sin embargo, la necesidad de protegerse de los pechenegos y húngaros hizo que evolucionaran rápidamente hacia formas de gobierno monárquicas. Kiev emergió como el principado más prominente y el principal centro de comercio entre el mar Báltico y Constantinopla. En el año 882 el príncipe Oleg de Novgorod tomó el control de Kiev, sentando así las bases del futuro Estado ruso. Los varegos de Kiev atacaron Constantinopla desde el año 860 en múltiples ocasiones con sus naves, lo que les permitió mejorar sus acuerdos comerciales con la ciudad. Las primeras noticias sobre el estado de Kiev y los inicios de Rusia provienen de la crónica de Néstor, escrita a principios del siglo XII por un monje de dicha ciudad. Según esta crónica, el término rush se equipara con varego, sugiriendo que fueron estos últimos quien dieron nombre a la nación. El surgimiento del Principado de Kiev y otros principados rusos fue el resultado de varios elementos. Por un lado, la influencia varega, como he dicho antes, que proporcionó una estructura política al elemento eslavo, fusionándose con él.
Además, las influencias bizantinas, principalmente a través de la religión, llevaron al principado hacia la órbita ortodoxa. La conversión del príncipe Vladimiro de Kiev, considerado el verdadero fundador del estado de Kiev, quien estaba casado con la princesa Ana, hermano del emperador Basilio II. La influencia bizantina se hizo evidente desde entonces y la evangelización resultó en la construcción de catedrales en las principales ciudades. Sin embargo, el nuevo estado enfrentó graves problemas internos, siendo el más notable la dificultad para mantener la unidad territorial. El sistema sucesorio preveía el reparto del reino entre los hijos del príncipe, lo que llevó a continuas luchas entre hermanos y a una unidad real solo ocasional. Esta situación propició la intervención de estados vecinos, especialmente los pechenegos y los cumanos del lado asiático. Uno de los hijos de Vladimiro, Yaroslav, príncipe de Novgorod, logró tomar el control de Kiev y resistió eficazmente a los pechenegos, derrotándolos en el año 1134. Conocido como el Sabio, Yaroslav destacó como protector de la cultura, promoviendo la construcción de la Catedral de Kiev y realizando la primera recopilación de leyes rusas, conocida como Russkaya Pravda, que abordaba asuntos civiles y criminales. A pesar de los logros de Yaroslav, las luchas internas debilitaron la influencia del Principado de Kiev, siendo reemplazado por el Principado de Suzdal, que se benefició de una ubicación más alejada de los peligros provenientes de las estepas del sur. En 1169, el príncipe de Suzdal, Andrés Bogoliuski, saqueó Kiev, infligiendo un golpe devastador a la capital rusa. Posteriormente los cumanos, en el año 1203, y los mongoles, en el año 1240, asestaron el golpe final a la ciudad. Las incursiones de los cumanos llevaron al declive del sur, lo que resultó en la formación de dos áreas distintas. En el norte prosperaron las repúblicas comerciales de Novgorod y Pskov, que mantenían sólidas relaciones comerciales con los estados bálticos. Mientras tanto, en el noreste surgieron los principados de Suzdal, Moscú, Tver, entre otros. Suzdal heredó el legado de Kiev y se convirtió en el núcleo del futuro Estado ruso. A pesar de su declive, Kiev siempre mantuvo su prestigio moral y sirvió como puente con Bizancio. Hay que aclarar que Bizancio era el Imperio Romano de Oriente, que duró hasta el año 1453. Por supuesto, vamos a hablar un poco de economía. Hablemos de economía y comercio en el contexto histórico que mencionamos. La presión de los cumanos y los conflictos internos tuvieron un impacto significativo en la economía y el comercio de Rusia durante este periodo. La presencia constante de los cumanos y las luchas internas dentro de Rusia crearon un ambiente de inestabilidad que afectó gravemente las actividades económicas y comerciales. Las incursiones de los cumanos en la región del sur perturbaron las rutas comerciales y pusieron en peligro la seguridad de los comerciantes y las caravanas que transitaban por esas áreas. Esto condujo a una disminución del comercio y la actividad económica en general en esas regiones, ya que los comerciantes se vieron obligados a restringir sus operaciones debido al riesgo asociado con las incursiones y los conflictos armados. Además, los conflictos internos entre los diversos principados rusos también tuvieron un impacto negativo en la economía y el comercio. La falta de unidad y la constante rivalidad entre los diferentes líderes políticos dificultaron la cooperación y la colaboración en asuntos comerciales y económicos. Y esto resultó en una fragmentación del mercado interno y obstaculizó el desarrollo de una economía robusta y un sistema comercial eficiente en toda Rusia.
Y como resultado de estas presiones externas e internas, Rusia se vio obligada a adoptar una postura más aislacionista y a replegarse sobre sí misma durante un largo periodo. Hay que decir también que los cumanos fueron un grupo étnico nómada de origen túrquico que habitaba en las estepas euroasiáticas, específicamente en las regiones de Eurasia Central y Europa Oriental, durante la Edad Media. Eran conocidos por su habilidad en la equitación, su habilidad con los caballos y su estilo de vida pastoral, que incluía la cría de ganado y la práctica de la caza. Después de la desintegración del Kaganato turco occidental en el año 656, las grandes agrupaciones de cumanos se establecieron en la región histórica y geográfica conocida como Dash-Kipchak, que se extendía desde el río Irtysh hacia Dnieper. Esta área puede dividirse a lo largo del río Volga en dos grandes asociaciones étnico-territoriales: los cumanos occidentales, liderados por el linaje dinástico de Toksova, y los orientales por el clan El Boril. La formación de la comunidad étnica cumana en el territorio de lo que hoy es Kazajistán fue un proceso prolongado y arduo. Históricamente, los cumanos jugaron un papel significativo en las migraciones y conflictos que ocurrieron en Eurasia durante este periodo. Eran conocidos por ser guerreros feroces y a menudo estaban involucrados en conflictos militares con otras tribus y naciones vecinas. Su presencia en la región, especialmente en las estepas del sur de Rusia y Ucrania, ejerció presión sobre las poblaciones locales y tuvo un impacto significativo en la política y la historia de la región. Ya hemos visto que Rusia tuvo que replegarse sobre sí misma. En el contexto de la historia de Rusia, los cumanos fueron una amenaza constante para los principados rusos durante la Edad Media. Sus incursiones periódicas en las regiones del sur de Rusia y Ucrania causaron estragos en las comunidades locales y perturbaron las actividades comerciales y agrícolas. La presión constante de los cumanos y los conflictos militares resultantes obligaron a los principados rusos a adoptar medidas defensivas y a menudo los llevaron a replegarse sobre sí mismos durante periodos de tiempo prolongados para protegerse de las incursiones cumanas. Bueno, también los mongoles dieron mucho ruido y, como ya hemos visto, asestaron un golpe mortal a Kiev. Y esto es todo, amigo. Hemos hablado de los principados rusos, Espero que os haya gustado la historia. He escuchado muchas por ahí que no tienen nada que ver con la que yo os he contado. Y si habéis llegado hasta aquí, agradeceros vuestra vista y por favor suscribiros. Gracias.